Hola, en este video les voy a hablar sobre los tipos de hipótesis y especialmente hablaremos de las hipótesis nulas y las hipótesis alternas. Por supuesto que en investigación las hipótesis se clasifican de otras maneras, pero ahora voy a hablar solamente de esta manera de clasificarlas. Y esta presentación vincula a los tipos de hipótesis con la divina providencia. Y es que en el año de Nuestro Señor de 1710, John Arbuthnot, que era un profesor de matemáticas, quien después decidió estudiar medicina, obtener un grado de doctor en medicina, y que también consiguió trabajo como médico de la corona inglesa y en la Universidad de Cambridge, apareció con un tratado denominado Un argumento a favor de la divina providencia. Arbuthnot observó que durante 82 años, desde 1629 hasta 1710, año en que publicó este documento, el número de nacimientos de niños fue superior al de niñas cada año durante 82 años, y se preguntó cuál sería la razón. Así que, a ver, asumiendo que el sexo de nacimiento es algo azaroso, es decir, no hay algo detrás que mueva los hilos y que modifique la probabilidad de que nazcan más niños que niñas, y que entendiendo que este es un resultado de dos posibilidades 50-50, por lo tanto la probabilidad de que en un año nazcan más niños que niñas es solo del 50%, por lo tanto, ¿qué tan probable es que por mero azar durante 82 años seguidos nacieran más niñas que niños? Al revés, más niños que niñas. La probabilidad calculada por este hombre fue esta que ven en la pantalla, sumamente pequeña. Así que si era tan improbable que el asunto se debiera al azar, lo que este médico indicaba es que la explicación era, por supuesto, la divina providencia, porque pues el siglo XVIII. Y lo que este hombre planteó, al final de cuentas, fueron las bases de lo que ahora conocemos como hipótesis nula, que es aquella que asume lo que de entrada conocemos. Por ejemplo, que entre dos fenómenos no hay asociación, o bien que la explicación no está fuera del azar, es decir, que si se observa una relación entre dos eventos, esta se debe al puro azar. Esa es la hipótesis nula, y fue la hipótesis con la que él partió. Ok, asumiendo que esto es al azar, ¿qué tan probable es haber observado lo que observé? Que durante 82 años más niños nacían que niñas. Por el otro lado, la hipótesis alterna es pues lo opuesto a la nula. En el ejemplo de la medición de la efectividad de dos tratamientos, por ejemplo, la hipótesis alterna o alternativa diría que un medicamento sí está asociado con la reducción de la mortalidad y que hay una explicación para los fenómenos que está fuera del azar. Entonces son dos hipótesis que están contrastándose, son opuestas, por decirlo de alguna manera. En la actualidad, para tener un mejor criterio de decisión de cuándo una hipótesis nula debe mantenerse, o de cuándo los datos no soportan o no mantienen a la hipótesis nula, pues contamos con los valores P, que es un desarrollo de la estadística a partir de los años 20 del siglo pasado. Uno de los grandes aportes para esto lo hizo Ronald Fisher, de quien les hablé antes, con el experimento de las tazas de té. Y un valor P responde a la pregunta, a ver, ¿los datos obtenidos apoyan a la hipótesis nula? O bien, lo que se observó en la investigación es coherente con la hipótesis nula. Y cuando el valor de P es un valor superior al 0.05, porque ahí se ha fijado el umbral por convención, se considera que sí, aun y cuando yo vea que un tratamiento reduce o está asociado con una mortalidad del 5% y otro tratamiento con una mortalidad del 10%, pues yo claramente veo que hay una diferencia entre uno y otro. Pero si yo estos resultados los paso por una prueba de hipótesis y el
valor P es superior a 0.05, entonces aun cuando yo en la muestra haya encontrado diferencias, no puedo asumir que esas diferencias realmente desacrediten a la hipótesis nula, ¿ven? A menos que el valor de P fuera más pequeño de 0.05. Por lo tanto, el valor P es un nivel de compatibilidad de los datos con la hipótesis nula. Y aquí les pongo varios ejemplos. Cuando estos valores fueran de 0.5, 0.42, 0.68, 0.99, significa que los datos son compatibles con la hipótesis nula y por lo tanto no la puedo rechazar. En cambio, si yo obtuviera valores como 0.041, 0.008 o uno mucho más pequeño como ese 0.0001, estoy ante valores que ya no son compatibles con la hipótesis nula, por lo tanto podré rechazarla y adoptar de manera provisional la hipótesis alterna, la cual dice que si hay una asociación entre factores o entre el medicamento y un resultado que estoy observando. ¿Por qué digo que tentativamente? Bueno, porque no puedo declararlo de manera categórica, dado que puede venir nueva evidencia que me ayude a pues modificar el conocimiento actual. Por lo tanto, las hipótesis nunca se aceptan. Más bien podemos decir que los datos permiten rechazar la nula o no rechazarla. ¿Por qué la nula? Como lo dije antes, porque siempre esta es la hipótesis de partida. Pero ¿por qué está el umbral en el punto 0,5? Bueno, cuando Ronald Fisher lo propuso, lo hizo a partir de este experimento que él hizo con las tazas de té y que luego perfeccionó a través de 2 libros publicados en los años 20 y 30 y planteó que ese valor era la probabilidad de que lo observado, suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se deba al azar. ¿Ves? Es como 1 de 20, que eso es el punto 0,5. Más adelante otros estadistas como Neyman y Pearson nombraron a ese umbral nivel de significancia y ellos lo conceptualizaron como el máximo error que se permite o la probabilidad de equivocarnos en el caso de rechazar la hipótesis nula. Y con eso quiero terminar esta presentación explicándote esto último que Neyman y Pearson propusieron o esta nueva forma de conceptualizar este umbral de punto 0,5. Y es que cuando estamos comparando dos tratamientos o dos factores para ver si están asociados con un desenlace, pueden pasar 2 escenarios. Uno de ellos que los tratamientos sean iguales, que no importa si das uno o das otro, el resultado va a ser el mismo, o bien que los tratamientos o los factores de riesgo son distintos y que someterte a un factor o tomar un medicamento sí implique una diferencia en el desenlace. Y cuando hablamos de son distintos, podemos decir que son distintos porque uno beneficia más que el otro o porque uno perjudica más que el otro. El asunto es que cuando estamos observando muestras, por lo tanto, no podemos mirar una población completa. Hay 2 escenarios que hay que tener en cuenta. Uno es que una cosa es lo que tú ves y otra cosa es la realidad. Así que piensa en este cuadro que te estoy mostrando, en el que por un lado, en un eje tengo yo a la realidad, si es que fuéramos capaces de conocerla, y por otro lado tengo yo a los resultados del estudio, que eso sí los puedo ver, están frente a mis ojos. Imagínate que esto es en el escenario de un ensayo clínico. Los resultados del estudio pues provienen de la muestra y la realidad es lo que pasaría en la población si yo hubiera sido capaz de observarla de manera cabal o completa. Y es que puede suceder algo. Puede suceder que en el escenario de que los tratamientos son iguales o los tratamientos sean distintos, yo en mi muestra también observe que los tratamientos son iguales. Por lo tanto, si yo observo esto, que los tratamientos no tienen diferencia, y eso también ocurriera en la realidad, si yo hubiera sido capaz de verla, entonces no me estoy equivocando, porque mis resultados empatan con la realidad. Ya sabemos que la realidad no la conoceremos. Sin embargo, aquí podríamos decir que si hipotéticamente fuéramos capaces de conocerla, en un escenario como este no nos estaríamos equivocando. También, en el caso de que mis resultados de investigación me mostraran que los tratamientos, el A contra el B, sí tienen una diferencia, sí me provocan diferentes incidencias en la mortalidad, por ejemplo, y efectivamente en la realidad eso también
fuera cierto, entonces tampoco me estaría equivocando al concluir en mi investigación que los resultados o que los tratamientos son distintos. Pero siempre hay una probabilidad de equivocarme y eso es a lo que se refieren Neyman y Pearson, en que cuando mi estudio dice que los resultados son diferentes, es decir, dice que este tratamiento es mejor que este, y eso no es real, en la realidad no sucede así, entonces yo estoy cometiendo un error al que ellos le llaman error del tipo 1 o error alfa, y por eso el umbral, la posibilidad de cometer el error alfa para ellos es ese punto 0,5, es como el chance que te dan de equivocarte, porque dicen, si te equivocas más de esto, entonces, pues la verdad, eh, vamos a ir reproduciendo resultados que son pues súper contrarios a la realidad. Así que siempre podemos equivocarnos y el máximo de error de equivocarte en un estudio es del punto 0,5. Por otro lado, si es que los tratamientos en la realidad no son distintos, pero yo acabo concluyendo que sí lo son, también me estoy equivocando y a eso se le denomina error tipo 2 o error beta. Voy a ahondar más en estos tipos de errores alfa y beta cuando hablemos sobre los ensayos clínicos. Solo que quería decirte es que lo que quería decirte aquí es por qué es que Neyman y Pearson lo conceptualizan como el máximo de error posible que podemos cometer al aceptar una hipótesis, en este caso la hipótesis nula de que los tratamientos no son distintos, cuando en realidad sí lo son. Y pues con esto terminamos. Lo que revisamos en esta presentación son las pruebas de, no las pruebas de hipótesis, sino las hipótesis de contraste, la hipótesis nula y la hipótesis alterna y algunos datos interesantes sobre ellas. Bueno, espero que hayan sido interesantes.